y ya veo que está en conexión nuestro siguiente invitado, que también ha estado ocupando titulares en las últimas horas. Don Roger Tejada, el señor ministro de Gobierno, está con nosotros. Ministro, buenos días, bienvenido, feliz año. Buenos días, profesor Cabrera. Hombre, qué gusto estar aquí con ustedes este inicio de año y saludos al gran equipo, a Flor, a Leonardo, Gonzalo, a todo el equipo, a todo el gran equipo. Saludos y que tengan un gran año todos. Gracias por la oportunidad, profesor. Gracias, con mucho gusto. Oiga, lo primero, ¿cuál es esta historia de una licitación millonaria en Corredera? ¿Qué es lo que está pasando? Unos alimentos para las cárceles de Chiriquí. Háblenos de esto primero. Sí, profesor, no es ninguna, no va a ser ninguna licitación en corredera. Nosotros hemos realizado en esta ocasión dos actos de licitación en nuestra administración, solamente dos actos en temas de comida por vencimiento de los contratos, el acto de, el acto de Bocas del Toro y el acto de Chiriquí. En este caso, el de Bocas del Toro se dio sin ningún problema, bajo las mismas condiciones. De hecho, el acto de Bocas del Toro, profesor Edwin, eh, como es un acto público, tiene un precio de referencia. Se lanza con un precio de referencia para generar una competitividad. Es decir, el precio de referencia son 5 balboas por día por cada privado. Es decir, 1 balboa el desayuno, 2 balboas el almuerzo y 2 balboas la cena. Son $5 por día, pero eso es solamente un precio de referencia. De allí multiplicas el costo por día de cada privado de libertad de 5 balboas por semana, por 4 semanas al mes y por los 12 meses al año. Estos contratos normalmente se hacen de 3, de 5 y de 10 años. En esta ocasión, este contrato de Chiriquí ya tiene 14 años, 14 años de estar vigencia, de tener vigencia. Ya se venció la relación, se está venciendo la relación contractual. Nos corresponde como ministro de Gobierno hacer un acto público y en este sentido con un precio de referencia, vuelvo y repito, para cubrir entonces los privados de libertad de 2 cárceles, de 2 centros penitenciarios. Suena millonario, pero no es millonario. Le voy a explicar por qué no es millonario. Explique eso, ministro, cómo que suena y no es. ¿Cómo Suena es? porque ayer me decían en horas de la noche que es un acto millonario. Sí, claro, por el monto total, pero es un monto plurianual porque se paga anual. No corresponde al Ministerio de Gobierno pagar anualmente una cifra por privado, vuelvo y repito, entre 4 a 5 balboas por día, pero es lo que siempre se ha pagado. Es lo que siempre se ha pagado. Nosotros buscamos con este acto público de que sea el menor monto posible. Pueden ser 20 millones, pueden ser 22 millones, pueden ser 25. Es un precio de referencia solamente, porque el acto público, al momento de que las empresas participen en este acto público que será transparente, profesor, como cada uno de nuestros actos todos han sido transparentes y efectivos. En este sentido, profesor, cuando este acto se dé, las empresas van a luchar y van a poner un precio en la mesa. A la comisión evaluadora le corresponderá evaluar y darle a la empresa que resulte favorecida en base a los precios. Y créame, profesor, que va a ser, y no me atrevería a decir el precio más económico, porque sería irresponsable para mí decirlo, pero claro que estoy buscando el precio, claro que sí, profesor, estoy buscando el precio más económico, incluso más económico de la relación que está en este momento Pero vigente. uno de los señalamientos que escuché o que leí en algún chat o algo de esto es que las especificaciones que se están poniendo automáticamente dejan por fuera una cantidad de empresas, incluso empresas nacionales. Yo no soy de los que creo que porque sean panameñas tienen preferencia o lo que fuere, pero los parámetros dejan por fuera a alguien o alguna empresa. Bueno, algunas, te puedo decir, profesor, que en la última licitación de Bocas del Toro, en esa ocasión se presentaron 17 empresas al acto público, 17 panameñas e internacionales.
y solicitaron 13 cambios. 13 cambios en el pliego. En la reunión de homologación, profesor, usted, bueno, ya por experiencia, sabemos que en las reuniones de homologación se presentan recomendaciones y sugerencias. Yo te puedo dar una primicia, profesor, aprovechando el espacio que me das. En la reunión de homologación yo participé, en la anterior, del otro acto, y de las 13 recomendaciones se acogieron 11. O sea, 13 recomendaciones que nos dieron. Yo participé para garantizar, escuchar, yo estaba escuchando las recomendaciones de los participantes. Acuérdate que cualquiera puede participar, cualquiera, y entonces se hacen recomendaciones. Y se acogieron 11 recomendaciones de 13 para ese acto público. Yo te quiero decir que en este acto público que hicimos, el que resultó ganador de este acto, lo que el Estado paga es menor a lo que pagaba antes. O sea, ese es el trabajo para poder explicar a la población. O sea, nos esmeramos, esto es algo muy serio, es muy responsable, estamos hablando de un tema de privado de libertad. Pero, profesor, yo te puedo decir que si nosotros, si por un cuestionamiento, acuérdense que somos servidores públicos y nos debemos al pueblo, a escuchar al país y a que nos pregunten y nosotros responder. Pero si yo no hago acto público, los privados quedan sin comida. Ahora, ministro, hay una cosa que a mí nunca se me olvidó y trato de tenerlo siempre muy por delante de mí. Y me refiero al sentido de la prudencia. Y más aún cuando el país ha entrado ya en un periodo electoral, aunque informal, formal será dentro de un mes, pero informal ya estamos en un periodo electoral. No le indica al ministro y al Ejecutivo un sentido de prudencia, en efecto, hacer una licitación, pero que cubra el tiempo que le queda de gestión a la actual administración precisamente para evitar estos cuestionamientos. Muy buena pregunta, profesor. En el sistema penitenciario no es como hacer en este caso una carretera. En el sistema penitenciario no es como, por ejemplo, hacer un edificio. Puedo explicarle rápidamente. Nosotros se han realizado 2 viajes, eh, por ejemplo, y que sería bueno hablarlo también de la cárcel de Colón. Para esto, las inversiones que se hacen en cocina, por ejemplo, profesor Cabrera, se hace una inversión de cocina importante para todo lo que son el expendio y la distribución de las comidas en los centros penitenciarios. Por ejemplo, no puede hacerse una licitación para un año, toda vez que apenas en un año se establecen lo que son los centros de comedores y centros de cocina en un centro penitenciario, por lo cual sería imposible establecer, porque no es, en nuestros centros penitenciarios no es que compras las comidas en un restaurante y la llevas. Recuerde que no está permitido porque antes se hacía, pero todos los días entraban armas y drogas y comidas a los centros. Siguen entrando. Y bueno, quiero decirte, Flor, que en nuestra administración, y la evidencia lo dice, te lo podría decir el Ministerio Público, la Policía Nacional, se ha hecho un cambio importantísimo. Se ha establecido un régimen, acuérdate que tenemos escáneres, los voy a invitar a ustedes para que me acompañen y vean la tecnología que hemos establecido en los centros penitenciarios. Ha sido un cambio rotundo en lo que es los temas de seguridad. Ministro, ministro, en este equipo el responsable de todas esas visitas es el señor Leonardo, así que puede coordinar con esa visita. Leonardo nos va a acompañar. Yo quería que fuera Flor, pero si es Leonardo, nos acompaña Leonardo. Ministro, aprovecho que el profe me designó como enviado especial. Usted en los últimos días ha estado en la palestra pública también por el tema de la construcción de nuevas cárceles, en este caso la de Colón, anunciándola en estos tiempos cuando ya le quedan 6 meses al actual gobierno. ¿Qué nos puede decir del tema? Solamente hemos hecho las licitaciones y los actos no son ahora. Se dieron el año pasado, se dieron en enero y febrero. Recuerda que yo nada más tengo un año en el puesto. Yo tengo un año de ser ministro de gobierno solamente. Me senté en diciembre para establecer una planificación
Lo que sí te puedo decir es que los tiempos son y los procesos son muy burocráticos en la administración pública. En enero, febrero y marzo nos establecimos tres cárceles. Los actos públicos se realizaron hace un año y precisamente recuerda que en los tiempos burocráticos ahora me corresponde realizar las primeras paladas solamente, no es hacer los actos ahora. Gracias por preguntarme, Leonardo. No estoy haciendo los actos públicos de estas cárceles, estos se hicieron hace un año, iniciando mi periodo. Ahora lo que estoy haciendo solamente es las primeras paladas. Voy a invitarlo a las primeras paladas. La primera palada de Colón, a Leonardo que me acompañe. La primera palada de la cárcel pública de Chitré. La primera palada de la cárcel del CEFER, el nuevo centro femenino. Recuerden que el Cecilio Orillac se está cayendo. Es que todas las cárceles se están cayendo. Leonardo me va a acompañar ahí adentro. Leonardo, prepárate. Quiero que me acompañe y no es relajo. Las cárceles se están cayendo. Colón, yo fui a Colón, quiero que me invite, que me acompañen a Colón, se está cayendo, Hace está tiempo sin se está techo. cayendo, ministro, desde antes de este ¿Ah? gobierno. Hace tiempo se está cayendo. Pero Tiene la pregunta sobre ese años tema de cayéndose. Colón, ministro, y perdone que le interrumpa, porque usted fue el que comparó el proyecto de Colón con la cárcel de máxima seguridad del presidente Bukele en El Salvador. Entonces, ahí mismito le cayeron las críticas que no podía compararse con lo que hizo Bukele en El Salvador, porque primero, el proyecto de acá es de ¿cuántos millones de dólares? 86.5 millones de dólares para una capacidad de 896 privados de libertad. En El Salvador, esa megacárcel de Bukele costó 70 millones de dólares para meter a 40.000 presos. Entonces, ¿por qué usted hace una comparación con El Salvador cuando al final, por lo menos en números, a nosotros no nos va bien? ¿Por qué tanta plata? Bueno, es importante explicarte tres aspectos fundamentales. A mí me preguntaron dentro de mi informe de rendición de cuentas que hice a un año de mi gestión en vías de la ley de transparencia y rendición de cuentas, expliqué todo lo que estamos haciendo porque de alguna manera se pensó que yo estaba haciendo actos públicos de cárceles ahorita mismo. Como decía Leonardo, yo ahí expliqué, no, esto se hizo hace un año. Hoy estoy solamente inaugurando, cortando la cinta o dando la primera palada, que lo puedo hacer hasta el 3 de febrero, profesor Cabrera, por el código Es electoral, correcto. para respetar el código electoral. Y ahí un periodista me pregunta que si yo había visto la cárcel del Salvador dentro de mi rendición de cuentas, Flor. Y yo dije, claro que sí la vi, pero no puedes compararla con la cárcel del Salvador. Por eso no es una referencia mía, sino que me preguntaron. Y la respuesta mía fue, no la puedes comparar. ¿Por qué? Porque en El Salvador nosotros realizamos, nuestros ingenieros hicieron 2 viajes a los Estados Unidos, a las cárceles federales. Y la cárcel del Salvador, la megacárcel del Salvador, son 3 galeras, 3 galerones, donde en cada celda o cada pabellón tienes a 300 privados de libertad en una celda. No tienen camas y no tienen ni espacio, no tienen ni el espacio básico. Son 3 galeras sin nada más. No tiene más nada esa cárcel. La cárcel nuestra es un centro penitenciario de rehabilitación, resocialización y el narcotráfico. Yo le voy a compartir al profesor Cabrera el día de hoy el mapa o el plano de la cárcel de Colón. Y es importante mencionarte que es un proyecto por fase. Ya lo pude aclarar ayer en algunos medios que es un proyecto por fase. La fase 1 es 896 privados. No es 86 millones para 896 privados de libertad. No sé quién estableció esa información. He estado tratando de investigar porque a veces se establecen números y ahí es donde viene la preocupación nuestra. La primera fase son 896 en nuestra administración. O sea, lo que me queda de periodo, Flor, solamente me quedan lastimosamente 6 meses que debo, y digo lastimosamente porque no me ha alcanzado el tiempo, solamente tengo un año y ahora un mes, pero
no me ha alcanzado el tiempo para poder establecer. La última cárcel se dio hace 10 años, que fue la cárcel de los Algarrobos y la Mega Joya, que de hecho la cerca se vino abajo hace 2 meses, toda la cerca se vino abajo hace 2 meses y hemos tenido que cambiar toda la cerca. Toda la cerca la tuvimos que cambiar Claro, porque se ministro, vino abajo y había posibilidad de fuga. Entonces, pe- para terminarte la idea, Flor, o sea, en nuestro periodo que queda son 896 privados. No quiere decir que esa cárcel de 86 millones es para 896 privados. Es lo que nosotros vamos a hacer en nuestra gestión mientras estemos aquí, si Dios nos lo permite, en una fase 1. Este proyecto tiene 4 fases. En nuestra administración es la primera fase. En la siguiente administración Flor, son 4 fases y le corresponden las otras 3 fases. Para mi gestión son 896 privados, 14 millones de dólares, Flor. pero a ver, ministro, a mí me da mucha pena, porque yo se lo decía al profesor, y eso refuerza nuestra actitud macondiana de América Latina, hablando de cárceles, de apertura, de inauguración de cárceles, cuando giramos un poco hacia la derecha y pasamos el continente, o en este caso el Atlántico, el océano, y vamos a Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia. No se habla de construcción de cárceles, se habla de cierre de cárceles, porque no hay los suficientes privados de libertad para poder estar dentro de estos centros. ¿A usted no le parece errado que se esté debatiendo en este punto en Panamá el tema de la apertura e inauguración de cárceles, cuando debería ser todo lo contrario? Bueno, casualmente, claro, a mí yo comparto contigo la opinión de que me preocupa que los índices de privados de libertad hayan aumentado. Cuando yo ingresé hace un año al Ministerio de Gobierno, teníamos 21.000 privados de libertad. Hoy tenemos 22.445. Ya estamos cerca de llegar a los 23.000 privados de libertad. Y el 90% de los casos que tenemos en nuestros centros penitenciarios, Gonzalo, lamentablemente es narcotráfico y drogas. Narcotráfico y drogas. Es un flagelo que está golpeando a la población. En el Ministerio de Gobierno, Gonzalo, para responder tu preocupación, existe de hace 2 años lo que es la Oficina contra la Prevención contra el Delito. Es decir, siempre se ve en la mano dura, en la represión, en las cárceles. Entonces ahora lo que hicimos fue aperturar un centro de prevención contra el delito que está operando ya hace 2 años en el Ministerio de Gobierno. Inició con la hoy Canciller de la República, la ministra Yanaína Tehuaney, y hemos continuado nosotros con esa misión, que es una acción previa. Entonces, te hablo de cárceles es porque tengo que hablar de cárceles porque está aumentando la cantidad de privados. Ya efectivamente el diario La Prensa y algunos medios de prensa televisiva sacaron un reportaje que ya no cabe un privado de libertad más en los centros penitenciarios de nuestro país. Yo te lo puedo confirmar como ministro de Gobierno. No cabe un privado de libertad más en ningún centro penitenciario del país. La capacidad está superada a más de 7.000 privados de libertad en este momento de hacinamiento penitenciario. Las cárceles en nuestro país, como acaba de decir Flor, a la cual respeto mucho y aprecio, las cárceles, he encontrado a las cárceles cayéndose. Las cárceles en nuestro país están cayendo. Yo no quisiera hablar de cárceles, Gonzalo, comparto contigo. Yo soy abogado penalista especializado en derecho penal económico y tengo 10, 12 años de estar manejando esto. Y he visto cómo efectivamente algunos delitos, algunos fenómenos delictuales han incrementado en nuestro país de hace 12 años. Claro, entonces yo le pregunto a usted, esto con miras al siguiente gobierno y a su recomendación siendo quien lidera dicho despacho. El presidente Joe Biden va a firmar un perdón federal para quienes tenían algún tipo de condena por posesión de marihuana. Ya cada vez son más los estados en los Estados Unidos que han legalizado el uso del cannabis para adultos. Yo no justifico
el tráfico de drogas porque no tiene nada que ver una cosa con otra. No es lo mismo aquella persona que está detenida por traficar cocaína que aquella persona que está detenida por haber sido detenida con 5 gramos de cannabis para uso personal, no para venta ni tráfico. ¿Usted cree que se tienen que revisar las políticas antidrogas de Panamá? Yo sí recomiendo y le recomendaré al próximo gobierno que hay que revisar las políticas penitenciarias, como tú has estado hablando, Gonzalo. Yo estoy trabajando ahorita una política de resocialización. Yo creo en la resocialización para bajar los niveles de reincidencia en el país. Hay que bajar los niveles de reincidencia. Lo hemos podido bajar en un año a 5% y no se movía. Esa cifra, ese porcentaje no se movía de reincidencia. Lo hemos podido disminuir a 5% apenas, que no es una gran cifra, pero sí al final, después de tener más de 8 años de no moverse, mover los 5% es positivo. Y yo establecería también recomendaciones en materia de narcotráfico y drogas, por supuesto, Gonzalo. Yo no quisiera hablar de cárceles, repito, pero no tenemos dónde meter a la gente que está ingresando al sistema. Y ahí sí podríamos entrar en una situación violatoria a las reglas Mandela, que nuestro país es firmante de dichas reglas y de dichos convenios internacionales. Yo te podría indicar también, les podría indicar a ustedes que en estos momentos, si yo no refuerzo la seguridad de las cárceles que están ahorita mismo, todos corremos peligro. Y no quiero ser alarmista, pero recuerden que nosotros manejamos los sistemas de inteligencia. Repito, no voy a ser alarmista, profesor Cabrera, pero manejamos los sistemas de información y de inteligencia del país. Y yo necesito reforzar las cárceles. Las Ministro, cárceles en estos momentos existe mucha debilidad en las cárceles. pero Reforzar las cárceles y hacer nuevas cárceles. Solamente le voy a mencionar las cárceles que estamos, Flor, para terminar, porque no quiero interrumpirte. Solamente voy a mencionar las cárceles que estamos trabajando. El Cefere de Villalucre se está cayendo y está al lado de una vía principal, muy peligroso. Está en toda una vía principal. Se han dado motines, revueltas y van a quedar frente a una vía principal y frente a 5 barriadas de urbanizaciones. Nosotros estamos, hace 2 años se hizo el acto del Cefere de las Garzas de Pacora, IBT, hace 2 años. Hace 2 años. Lo que vamos a hacer la próxima semana es la primera palada, el inicio de construcción de este centro penitenciario, donde el acto se dio hace 2 años, no se dio ahora. Lo otro que estamos haciendo es inaugurando la pequeña cárcel que estaba abandonada en el área de las Garzas, donde caben 250 mujeres, que estaba abandonada. Nosotros en 6 meses, los 6 meses para atrás, la rehabilitamos, la terminamos. Se llama el Centro Femenino La Perla. Centro Femenino La Perla. Está ubicada en Las Garzas. Está muy cerca del centro de menores y caben 250 mujeres. Es la instalación o el alojamiento para este centro penitenciario. El grande, que es el Cefere, que se dio hace 2 años atrás, el nuevo centro femenino La Esmeralda, que hace 2 años se dio. La primera palada es la próxima semana, en la cual los voy a invitar. Y el otro es el de Colón, que va a Leonardo, que va a ser un centro importante. Le voy a mandar al profesor Cabrera los planos y el mapa, que es impresionante la estructura de esta cárcel. Y por último, la cárcel pública de Chitré. Allá los chitrianos, yo soy de Los Santos. Yo soy de allá yo soy pero, casi... ministro, claro que sí es un problema y yo entiendo el punto, créame que lo entiendo, o sea, si hay mucha delincuencia, pues lamentablemente hay que tener más cárceles, pero claro que sí es un tema que tenemos que revisar integralmente como sociedad y como un Estado, tal como lo plantea Gonzalo. Sí es un problema en una sociedad que el Estado tenga que estar gasta y gasta y gasta y gasta en hacer cárceles. O sea, pareciera que, y yo sé que esto que voy a decir no es tema del Ministerio de Gobierno, es un tema del Ministerio de Seguridad, pero que se gobierna de manera integral, no por separado. Claro que hay que revisar no solamente el componente legal de los delitos y las penas y qué cosas ablandan y qué cosas aprietan, pero creo que también hay un tema de cómo anda la seguridad pública en cuanto a qué hacer o qué más hay que hacer
para bajar estos niveles de delincuencia? Porque una pregunta que quiero hacerle, del 100% de los privados de libertad, ¿qué porcentaje son panameños y qué porcentaje son extranjeros? Muy bien, profesor. El 60%, el 70%, entre el 70 al 80% son nacionales. Entre el 70 al 80%. El 20% son extranjeros, principalmente, profesor, colombianos, o sea, nacionalidad colombiana. La 4.000 otra y tantos. información, tenemos colombianos de nacionalidad colombiana, tenemos de nacionalidad mexicana y de nacionalidad salvadoreña, centroamericana. Esto obedece, o estas nacionalidades, profesor Cabrera, se infieren al crimen organizado, transnacional, los clanes, para ser muy puntual, los clanes que operan, Clan del Golfo y los carteles que operan en México. No podría obviamente entrar a profundizar, profesor, por algunas razones, pero ese porcentaje está allí y está vinculado al tema de drogas y al narcotráfico. Pero sí te podría decir, profesor, que estamos trabajando de la mano con los sistemas de inteligencia y con los sistemas de seguridad. Y también te podría decir, recuerda que la reincidencia siempre en Panamá ha sido del 60%, ya bajó al 55%, y estamos trabajando en estos momentos. La buena noticia, como que quería compartir con ustedes y con Gonzalo, que comparto muchas de sus ideas que ha presentado aquí. O sea, Gonzalo dice, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema real? ¿Cuál es la base para lo que hoy estamos hablando de cárceles? Entonces, nosotros planteamos una recomendación que hoy se está viendo, que es la política criminológica. O sea, ¿por qué se están cometiendo delitos? ¿Por qué están aumentando ciertos delitos? ¿Quiénes los están cometiendo? Se habla de las personalidades y los perfiles criminológicos. Entonces, ¿cuántas pandillas hay? Hay 30 pandillas, hay 60 pandillas. En Colón solamente hay 30 pandillas, por ejemplo. En San Miguelito hay 22 pandillas. Entonces, de eso, como dice Gonzalo, de eso es lo que también tenemos que hablar, Pero y yo ministro, daré mis recomendaciones al respecto. cada vez que usted viene por acá, hay gente que escribe al WhatsApp, me imagino que algunos tendrán parientes dentro de las cárceles, y que la pregunta que siempre le hacen o que nos hacen para que nosotros se la hagamos a usted es sobre el tema de los programas de trabajo y de educación. Dice que qué dolor de cabeza para que los privados que están allá adentro, que gente, me imagino que los que hablan son por gente potable que está allá adentro, que cometieron un delito, sí, pero que son gente que pueden salir y hacer aportes a la sociedad. Entonces ellos quieren o trabajar o estudiar y no llega ninguna de las dos cosas, dice esta oyente acá que tiene a su hijo en uno de los centros penales de Panamá. ¿Y qué problema? Porque él quiere obviamente bajar su pena o estudiando o trabajando y dice que ya lleva 3 años ahí y nada. ¿Cuándo van a eso pudiera ser una forma de bajar un poco la cantidad de personas que hay dentro de los centros penales? Hay dos formas. En estos momentos tenemos 22.445 privados y 16.220 están en programas. Repito, 22.445 son privados, los privados A de este libertad lo que dejaron tenemos por al día de fuera. hoy, y 16.220 están en programas. ¿Qué quiere decir? No hemos podido llegar a todos, Flor. Eso es lo primero que puedo decir. No hemos podido llegar a todos los privados de libertad. Así que si alguien te puede estar escribiendo, No, es lo que porque pasa, Flor, no ha lo que llegado a todos pasa los programas. allí, un poco en la dirección, que reitero lo que decía Gonzalo y la respuesta del ministro, es que si se ponen a analizar casos, sí nos vamos a encontrar con casos que objetivamente no ameritan estar en cárceles o no ameritan estar por años. Yo conozco un caso, y lo Eso es cierto, conozco profesor. porque el muchacho nos hacía trabajos ahí en la casa en la playa. Alguien del pueblo donde él vive se le antojó denunciar, cosa que era cierta, que él tenía un arma, sí, tenía un arma, una escopeta vieja, que le había dejado al papá que había muerto, una escopeta vieja. En Panamá es ilegal portar armas sin permiso. El muchacho se lo llevaron preso por una escopeta vieja. Y ahí está, un muchacho, un tipo joven. Ahí está en la cárcel de Peronomé. Una escopeta vieja. Y ahí es donde esto no tiene que ver con el Ministerio de Gobierno, no tiene que ver con el Ministerio de Seguridad, y viene la parte es
Ministerio Público y órgano judicial. O sea, hay un tema que es en proporcionalidad, ¿no? Sí. No puede tratar al mismo tipo con el cargamento de droga, y peor aún si es parte de algún tipo de cartel y demás, que un muchacho que tenía una escopeta vieja que le había dado al papá antes de morirse ahí en la cama, o debajo de la cama. Entonces, claro, cuando juntas todo, la escopeta vieja, la droga, el ladrón, el carterista, pues llegas a 22.000 presos. Entonces, Claro, tienes un Estado gastando y gastando y gastando en construir cárceles. pero ahí lo que dice el ministro es que, profesor, de ese mundo de privados de libertad, el 90% son privados de libertad que tienen algún tipo de conexión con el narcotráfico. Correcto. ¿Qué pasa? Por eso digo, no es lo mismo aquella organización que recibe un golpe por traficar kilos de cocaína, de fentanilo, ojalá que todavía no llegue eso acá a Panamá, em, que aquel ciudadano que pues es detenido por consumir un cacho de marihuana. No tiene la correlación, sobre todo en Así cómo es, va cambiando el mundo y así cómo es. los países se van adecuando a ciertas normas. Entonces, por eso también hay que ver, bueno, cuándo revisamos la ley para que no haya una sobrepoblación carcelaria y que junte al de la escopeta, al del cacho de marihuana, con aquel traficante de cocaína. Yo creo, profesor, y aunando al comentario de Gonzalo, en la cual coincido, de revisar las normativas, los quantums y los diversos programas también que decía Flor, hay que revisar también los programas, tenemos varios programas extramuros, pero ya te acabo de transmitirle a ustedes las cifras que son con transparencia, se las transmito, que son cifras reales, duras y puras, pero quería decirles que nosotros estamos ahorita con el programa de brazaletes, que no es suficiente, y digo que no es suficiente porque después se va a decir, pero el el programa de brazalete es la pomada. No va a ser la pomada, pero bueno, estamos buscando algunas alternativas para desahogar el sistema. El programa de brazaletes está funcionando, hemos aumentado la cantidad de brazaletes, y por ejemplo, el día de mañana, bueno, vamos a preparar, estamos preparando eso, estamos preparando el tema siempre para esta fecha de Navidad y de Día de Reyes, el presidente Cortizo, en este caso el presidente Cortizo, los presidentes de la República hacen lo que son las rebajas de pena para desahogar un poco el sistema carcelario. Así que yo mencioné también hace unos días que estamos trabajando en esa lista. ¿Vio, Así profe, que que la aprovecho presidencia también. también festeja a Reyes? No, 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 ¿Cuándo no, va a no salir la lista de celebramos. los indultos, Ah, ministro? no puede ser. O sea, también el ministro es de desayunar cañitas, como Flor y como Leonardo. Qué Oh, barbaridad. ¿Cuándo se va a dar a conocer esa lista de los indultos, señor ministro? Bueno, Usualmente es al final del mandato. les digo que estamos tratando de que sea ya, va a ser en los próximos días, Flor, Ah, en los próximos días, sí, Ah, sin bueno, duda. pero cambia el formato, porque usualmente Pero, es al final del mandato que pero, los presidentes hacen esos indultos. pero entonces ya nadie más que quiera y que tenga las posibilidades y cumpla los requisitos puede sumarse a esa lista. Flor, mándele los nombres suyos al ministro, mándele ¿De qué? de los indultos que usted quiere. ¿De indulto? ¿Quién más indulta? No le pregunto porque aquí hay gente, profesor, Por preguntando. eso mismo, por eso mismo, por eso mismo le estoy diciendo, mande su nombrecito ahí para que sean considerados. Pero Porque bueno, los nombrecitos míos. ministro, muchas gracias por habernos atendido, muy amable. y Gracias, feliz año. profesor, y a todo el equipo, mis saludos. Feliz año. Gracias.